vamos comenzando con la pintura en la Nueva España y el arte que se produce en América en general a partir del siglo XVI y en forma eminente el de la Nueva España, constituyó la primera gran extensión de la tradición europea fuera de Europa. A partir de la conquista, el mundo de las culturas mesoamericanas no produjo más sus propios modelos y tuvo que atenerse a los provenientes de una tradición que en principio le era totalmente ajena. La conquista y la colonización llevaban implícita la necesidad de evangelizar como una justificación teórica de la presencia española en México y de la sujeción de las personas. Convertir al cristianismo a los pueblos americanos fue una empresa heroica, épica, pero al mismo tiempo brutal y traumática. Y es que el mundo indígena americano se convirtió en un mundo de cristianos neófitos, y esto implicó no solamente un cambio de religión, sino también una profunda alteración de las estructuras y las prácticas sociales. Ni las formas de representación de las culturas mesoamericanas, ni su decantada arquitectura, ni sus objetos de culto resultaban utilizables en las prácticas de la religión cristiana, por lo que hubieron de ser rechazadas. Y el mundo católico requería de iglesias, requería de imágenes. Entonces, pues los modelos tuvieron que llegar del exterior, de esa tradición acumulada y a la vez cambiante de Europa. Ciertamente persistieron algunas técnicas prehispánicas en cerámica, textiles, lacas, diversos objetos, entre ellas dos de capital importancia: la plumaria o mosaico de plumas y la escultura de caña de maíz, pero ahora eran aplicadas a otro tipo de objetos. Imágenes copiadas de la pintura en el caso de la plumaria, como esta virgen que vemos aquí, o bien esculturas encarnadas o estofadas en el caso de la aplicación de la pasta de caña, como la cantidad de crucifijos que existen. Considerada como la primera escuela de artes en la Nueva España, la capilla de San José de los Naturales en el convento de San Francisco en la Ciudad de México fue dirigida por Fray Pedro de Gante. En ella se enseñaron a leer las nuevas formas, es decir, hacer posible que los naturales asumieran un mundo formal que les era ajeno. El sentido de la línea en el dibujo tradicional europeo, aprender el escorzo, el volumen, el color como representación de los trajes, los emblemas, etc. En las primeras décadas después de 1521 fueron los modestos grabados de los libros que las órdenes religiosas se habían traído en cantidades considerables. Grabados generalmente en madera, ilustraciones sencillas y los propios elementos tipográficos como portadas de libros, cenefas de grutescos, capitulares, viñetas, y a partir de esos modelos, permítanme tantito, listo. A partir de esos modelos limitados, la población de la Nueva España realizó un increíble esfuerzo constructivo y decorativo. Por ejemplo, empezaron a decorarse con murales de fresco que estaban inspirados en grabados europeos, muchos de los innumerables templos y monasterios que se levantaron en el siglo XVI en el territorio de la Nueva España con fines de evangelización.
Un ejemplo es este fragmento de un mural que representa a San Lorenzo. Con el tiempo aparecieron en la Nueva España los primeros artistas en el sentido moderno. Llegaron con las cortes de virreyes o arzobispos o contratados en España por los mecenas. Eran pintores y escultores manieristas que se habían formado en Flandes, en Italia o en Sevilla. Y ellos trajeron a la Nueva España lo que podríamos llamar una concepción moderna, entre comillas, del quehacer artístico. Para 1557, los pintores inmigrantes habían fundado un gremio en la Ciudad de México y sus tierras. Sus ordenanzas eran en extremo estrictas en el control europeo sobre las prácticas artísticas en la capital. Las obras de arte producidas para los mecenas en toda la Nueva España trataron de seguir los ejemplos europeos, como desde el principio, y aquí este es un claro ejemplo de ello. Y a partir de la llegada de pintores como Simón Pereins y Andrés de la Concha, se inició en la Nueva España un florecimiento en la pintura que alcanzó su esplendor en los comienzos del siglo XVII y al cual se ha llamado manierismo, siendo de las corrientes pictóricas que más aceptaron los artistas novohispanos. La mayoría de estos pintores manieristas se formaron en talleres de maestros famosos del Viejo Mundo y llegaron a la Nueva España generalmente acompañando a grandes señores. El manierismo, como arte culto, convivió con el arte monástico que persistía en el medio rural y coincidió con el inicio de las grandes catedrales mexicanas, la mayoría de las cuales se terminarían más tarde en pleno barroco. Una de las primeras catedrales que se construyeron en la Nueva España es justamente la Catedral de Cuernavaca, porque Hernán Cortés le encantó este lugar, ahí vivió y ahí se construye la primera catedral. Esta es eh, esa construcción de la época, porque esta catedral tiene además una construcción barroca de la Tercera Orden y también tiene otra capilla neogótica, pero esta es la primera que se construyó. En cuanto a estos artistas que he mencionado, Simón Pereins es un flamenco que al parecer estuvo educado en Amberes por la primera generación de manieristas del norte. Inicialmente estuvo en Portugal, luego en la corte española de Madrid, y en 1566 viajó con el séquito del nuevo virrey Gastón de Peralta, marqués de Falsés. Después de que Peralta fue conminado a volver a España en 1568, Pereins fue acusado ante la Inquisición y como acto de penitencia pintó una imagen devota de la Virgen que pudiera ser esta que vemos aquí en la imagen, que está relacionada con la Virgen del Perdón que estuvo en la Catedral Metropolitana, pero desafortunadamente fue destruida por el fuego en 1967. Esta es una fotografía que queda de esa obra en la que vemos justamente ese estilo flamenco manierista de Simón Pereins. Él tuvo una prolífica carrera que está ampliamente documentada. Incluye colaboraciones con Francisco de Sumaya y Andrés de la Concha, cuyo estilo a menudo se parece mucho al manierismo de Pereins. Aquí vemos algunos detalles de un retablo que está en el convento de San Francisco de Huejotzingo, que tienen pinturas de Simón Pereins, con un estilo muy particular flamenco. Una de las obras más conocidas de este artista es este
de San Cristóbal con el Niño Jesús. Está en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Es un óleo sobre madera de gran formato y representa a este personaje. De acuerdo con la leyenda dorada, San Cristóbal, que significa portador de Cristo, era un cananeo de tamaño colosal. Era un soldado que buscaba entrar al servicio del rey más poderoso de la tierra. Al someter a prueba los dominios seculares y probar incluso al mismísimo diablo, a quien encontró temeroso de Cristo, razonó que justamente Cristo debía de ser el más poderoso gobernante de todos, y entonces buscó instrucción en la religión cristiana. Luego, un ermitaño le aconsejó establecerse cerca de un río peligroso y ayudar a quienes desearan cruzarlo. Labró un gran bastón para cumplir la tarea y llevó a cabo su misión hasta que una noche un niño le pidió ser trasladado. No obstante su gran fuerza, Cristóbal halló el trance difícil y al niño muy pesado, como si llevara al mundo entero sobre sus espaldas. Finalmente alcanzó la orilla donde el niño se reveló como Cristo y le prometió que su bastón florecería si lo plantaba en el suelo. Hecho esto, el bastón se convirtió en una palma cargada de frutos. Y Perenz representa a Cristóbal, como lo vemos en la imagen, en medio del río, su bastón floreciendo en una palmera con frutos, y el niño Jesús gesticulando en el acto de revelarse a sí mismo. A la orilla, en el fondo a la izquierda, un grupo de peregrinos esperan la ayuda del santo. A la derecha se encuentra un monje, probablemente el ermitaño que le instruyó para que se estableciera cerca del río. Además, esta obra fue muy importante, fue parte de una exposición que en los años 90 del siglo XX se realizó en el Museo Metropolitano de Nueva York de 3 siglos de pintura mexicana. Y apareció en esa exposición esta imagen, precisamente este óleo de Perenz. En cuanto a Andrés de la Concha, fue un pintor que nació en Sevilla, donde pudo haberse formado bajo la dirección del pintor hispano-holandés conocido como Pedro de Campaña. Abandona Sevilla para ir a las Indias, que así se conocía entonces América, en 1567, para pintar este retablo que vemos aquí en Yancuitlán, Oaxaca. De la Concha fue un artista prolífico que parece haberse mantenido en actividad por lo menos hasta 1612. Después de esa fecha no se encuentra documentación de este artista. Pero vean qué hermoso retablo, y efectivamente su estilo es bastante similar al de Perenz, inclusive porque, bueno, eran temas que se repetían muchas veces en los retablos. Esta obra, que está en el Museo Nacional del Arte, esta Sagrada Familia con San Juan Bautista joven, revela la formación manierista del artista, así como su conocimiento de las nuevas corrientes teológicas y artísticas. Es una iconografía esta de la Sagrada Familia que particularmente fue importante en la Contrarreforma, en donde además se encierra una alusión trinitaria. Vemos que la composición es bastante extraña, poses exageradas, las figuras como de porcelana que encarnan valores estilísticos manieristas. Tal vez
en el fondo un poco incluso inspirados en la obra de Miguel Ángel, que seguramente conocía al artista. Sin embargo, la interpretación que hace el pintor de San José, por ejemplo, serviría para afirmar los valores devocionales de la Contrarreforma. Recordemos, ahora que vemos la pintura en España, cómo la figura de San José dejó de ser aquel anciano de arte medieval y renacentista para convertirse en un hombre joven. De hecho, San José era el patrono de la Nueva España, entonces fue una figura muy importante dentro del catolicismo. Pero efectivamente vemos figuras como la Virgen demasiado monumentales, eh, por estar en la parte detrás de ella. San José se ve muy pequeño, o sea, como que las proporciones de los personajes son inusuales, pero sí que nos recuerdan más el estilo manieristas. Otras dos obras de él son estas dos de los cinco señores, una iconografía muy particular de la Nueva España. Esta obra se encuentra también en la Catedral Metropolitana. Cuando digo en la Catedral Metropolitana, no es que uno pueda entrar a la catedral y verlas. Están en la sacristía. La sacristía de la catedral es una especie de pequeño museo donde se encuentran obras de artistas muy importantes de la época. Y aquí encontramos a los cinco señores que se denominaba a la Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, además de la Virgen y San José. Y en el caso de Santa Cecilia, esta es una obra que se encuentra en el Museo Nacional de Arte, en donde encontramos también ese estilo manierista por el alargamiento, las figuras, eh, el tipo de composición que hacía este artista, que lo sitúa en ese movimiento. Uno de los artistas que llega a la Nueva España y que funda la principal dinastía de pintores coloniales mexicanos fue Baltasar de Echave Orio. Él nació en el País Vasco alrededor de 1548, no se tiene la fecha exacta. Llega a México en 1580 y se asocia con su paisano Francisco de Sumaya. Sumaya era un dorador de altares y tenía una hija, Isabel, que se casa con Baltasar de Echave Orio en 1582. Para 1600, Echave Orio se había convertido en el artista más importante de México. Además, era un intelectual que tenía muchos logros, entre los que se encuentra un tratado acerca de la antigüedad de la lengua vasca, que publicó en 1607. Se cree que murió alrededor de 1620. Y justamente aquí vemos la portada de esos discursos de la antigüedad de la lengua cántabra vascongada, perdón, que publica en 1607. Una obra de este artista la encontramos ahí en el Munal, es esta Adoración de los Reyes que encarga la Orden de los Jesuitas para alguno de los retablos de la Casa Profesa, que era la sede de la Orden en el México colonial. En el portal del pesebre, la Sagrada Familia recibe a los reyes con sus presentes. Es una composición que sigue las formas clásicas a manera de alegoría de las edades del hombre, con el rey anciano cerca de Jesús, seguido por el rey de edad madura y acercándose el rey joven acompañado de sus séquitos. El artista sigue ese cuidadoso tratamiento en los detalles de la composición. De hecho, nos recuerda un poco la pintura flamenca,
Es una obra que sigue más un estilo propio del Renacimiento, tanto en su forma como en el cromatismo, pero quizá también en una composición que nos recuerda más el manierismo o un renacimiento tardío. Donde vamos a encontrar un tono manierista es en esta representación del martirio de San Ponciano. San Ponciano era un religioso romano y papa de la Iglesia Católica entre el 21 de julio del año 230 al 28 de septiembre del 235. Murió mártir, por lo que fue declarado santo. Se cuenta que Ponciano fue detenido por las tropas del emperador Tracio y enviado a Cerdeña para trabajar en las minas de sal hasta su muerte. El artista lo ubica justo en el centro de la composición, colgado con las cuerdas con las que ha sido atado de brazos y piernas en un escorzo dramático y serpenteante. La escena está ambientada dentro de una cuidadosa arquitectura en la que verdugos y espectadores se encuentran reunidos y un ángel acude a las plegarias del santo para darle consuelo. Vemos ahí la oración escrita por el artista, esa oración que está mandando, esas plegarias que manda hacia el cielo San Ponciano. Un artista documentado en Sevilla desde 1582 y hasta 1603 es Alonso Vázquez. Ese año es cuando se traslada a la Nueva España en el séquito del Marqués de Montes Claros. Según el historiador J.M. Serrera, esta Virgen Inmaculada puede compararse en sus detalles con otras obras devocionales de Vázquez realizadas en Sevilla, lo que constituye un puente entre el mundo del arte español alrededor de 1600 y el que se estaba desarrollando en la escuela mexicana. La obra se asocia con el retablo mayor para la capilla del Hospital de la Inmaculada Concepción, antecedente del Hospital de Jesús. En España, las imágenes de la Inmaculada Concepción durante el siglo XVI y XVII estuvieron omnipresentes y representaron tanto una expresión de la piedad popular como una forma de propaganda religiosa que propugnaba por la universal adopción de la doctrina de la Iglesia. Y en esta época, en España, ya se había entrado al estilo barroco, pero Vázquez se había quedado con las formas manieristas que ya para entonces estaban resultando anticuadas, y eso explica su preferencia de emigrar a la Nueva España en vez de permanecer en Sevilla, porque claramente en la Nueva España, pues siempre vamos más atrasados en cuanto a los movimientos artísticos. Hijo de Echave Orio, Baltasar de Echave y Vía nació en la Nueva España alrededor de 1583 y murió también en la Nueva España después de 1644. Junto con otros artistas contemporáneos como Alonso López Herrera y Luis Juárez, modificaron las tendencias manieristas y adoptaron un nuevo estilo dentro de la temprana Contrarreforma. En esta obra, la imagen de la Virgen sobresale visiblemente en primer plano del que emerge sobre un claro y profundo fondo azul, un color con el que por años se identificó a este pintor novohispanos. De hecho, se le conocía como Echave el de los azules. 4 nubes en posición marginal enmarcan la pintura.
y sobre cada una posa un grupo de ángeles portando diversas letanías marianas que representan las pruebas enfáticas de que la Virgen había concebido sin pecado. La Virgen porta un manto azul con forro rojo y brocados en oro, una túnica blanca con un cinturón tan arriba de la cintura que la sugiere embarazada. Esas tonalidades de azules que empleaba Baltasar de Chave y Vía marcan su estilo, un estilo ya que se va alejando del manierismo. Otra obra de este artista la encontramos aquí en el Museo Nacional de Arte, que trata a los ermitaños San Pablo y San Antonio. A sabiendas de que un tal Pablo había sido el primero en renunciar al mundo para volverse un monje ermitaño, Antonio trató de encontrarlo y a su paso halló criaturas como un centauro e incluso al mismísimo diablo, pero finalmente localizó la escondida cueva donde habitaba el ermitaño. Este tipo de escenas era bastante común en España, donde se utilizaron para decorar iglesias en ermitas, o sea, esas iglesias que estaban alejadas de las grandes ciudades. Esta obra de Xavi Vía sigue las líneas tradicionales, pero también nos muestra esa influencia holandesa que había en la pintura colonial, que continuó después de la muerte de Pereyns. Recordemos que Pereyns es de los primeros artistas, como ya vimos, que llegan a la Nueva España con ese estilo flamenco. Un interesante artista, miembro de la primera generación de pintores ya nacidos en la Nueva España, es Luis Juárez, que desarrolló un estilo personal en el que se aprecia también esa influencia flamenca. Gracias a su minuciosa técnica y a su consecuente influencia en el desarrollo de muchos otros pintores, muchas de sus obras se han conservado sin problemas. En esta imagen, que es bellísima, encontramos en la esquina superior izquierda, que intensamente iluminado entre nubes, a Dios Padre que contempla la escena que se está desarrollando en la parte inferior de la obra, mientras el Espíritu Santo desciende en forma de paloma hacia María, quien está escuchando al arcángel Gabriel el mensaje y se somete a la voluntad de Dios. Por su parte, Gabriel mira a María, levanta la mano izquierda para indicar que está expresando la obra de Dios, mientras sostiene con la mano derecha un lirio blanco para simbolizar su pureza y virginidad. En esta obra podemos apreciar ese estilo del pintor, ese minucioso detalles, por ejemplo, en esos pliegues de los drapeados, esa iluminación que hace de la escena desde la parte de arriba y ese tratamiento tan tierno de los rostros de los personajes. Es una obra muy exquisita de Luis Juárez. También de él es esta otra obra, también del Munal. Vemos cómo este estilo del artista, claro que sigue todavía el canon europeo en la representación de imágenes religiosas con modelos traídos de España, como podemos apreciar en la composición, en donde se representa el matrimonio místico de Santa Catalina y en la que el niño Jesús, desde el regazo de María, le entrega un anillo en nupcias simbólicas. Catalina de Alejandría fue una doncella noble, mártir en el año 305,
en Alejandría por orden de Magencio, que había llegado a la ciudad en visita imperial, y como ella no quiso someterse a sus órdenes, entonces se convierte en mártir. Y al igual que la escena anterior, podemos disfrutar de este tratamiento que hace, de esta técnica de Luis Juárez, de ese cuidado en los detalles de los atuendos, de los rostros de tanto la Virgen, el niño, la, la santa y los ángeles, que esa corte celestial que aparece por ahí, todos con una cuidadosa factura. Considerada una de las mejores obras de Luis Juárez es esta composición en la que observamos a la Virgen coronada con un rostro infantil, sentada en una nube, y se aparece al arzobispo de Toledo para obsequiarle una casulla ricamente bordada en agradecimiento por la defensa que hizo de su virginidad y pureza. El santo, arrodillado con los brazos abiertos en un difícil escorzo, muestra unas manos perfectamente trazadas. Son notables también las figuras femeninas y ese bellísimo coro de ángeles. Otro artista español que llega a México fue Fray Alonso López de Herrera. Él nació en Valladolid. Poco se sabe de su formación, pero su trabajo muestra estrechas ligas con el manierismo tardío y la pintura flamenca de principios del siglo XVII, así como una relación directa con la escuela sevillana. Llegó a México antes de 1609, posiblemente con el séquito del sacerdote dominico y arzobispo Fray García Guerra, cuyo retrato había terminado López Herrera ese mismo año. Y de hecho, el propio López Herrera pertenecía a la orden dominica. El estilo manierista de Herrera está más cercano a la tradición renacentista, ya que busca un equilibrio en su composición. En esta representación de la resurrección, Jesús sale de su sepulcro en medio de una mandorla de luz que ciega a los personajes que, sorprendidos, se encuentran en la parte inferior de la imagen. Son los soldados que han quedado deslumbrados por la aparición. El cuerpo de Jesús está cuidadosamente realizado con una excelente atención a su anatomía, y lleva ese banderil muy medieval, esa especie de estandarte que es símbolo de la resurrección. Esta obra se considera como una obra maestra de López de Herrera, una composición con un colorido muy brillante, con hábiles escorzos. La Virgen asciende al cielo acompañada de una corte celestial, ángeles músicos y querubines en la parte alta de la composición completan esta escena. Y en la parte inferior, el momento es atestiguado por los apóstoles que, sorprendidos por esta ascensión, levantan las manos alrededor de su sepulcro. Esta obra es de gran formato, como podemos ver, y igualmente se encuentra en el Museo Nacional de Arte. Hasta mediados del siglo XVII, la ilustración de manuscritos en México fue dominada por el taller del español Luis Lagarto, que se había instalado en Puebla, y además sus hijos también siguieron esa tradición, Andrés Lagarto y Luis de la Vega Lagarto. Ellos trabajaron tanto en Puebla como en la Ciudad de México. Libros de coros, Biblias, libros de oraciones,
patentes de nobleza y nombramientos del Santo Oficio, imágenes para relicarios, miniaturas, fueron todas producidas con un exquisito detalle, una altísima calidad por esta familia Lagarto, cuando menos durante 70 años. Uno de sus trabajos bellísimos es esta Anunciación, en donde Lagarto ha combinado, Luis Lagarto, una elegante apariencia del Arcángel Gabriel y de la Virgen, con una vista casi festiva del cielo, desde donde Dios Padre envía la paloma del Espíritu Santo a realizar la divina concepción de Cristo. El ilustrador ha situado la escena en una logia palatina. La tridimensionalidad de la imagen está acentuada por ese fondo negro contra el cual las figuras ligeramente modeladas consiguen una mayor plasticidad. Este es un gouache sobre pergamino. Recordemos que se trata de ilustración, una ilustración tardía que ya no se estaba haciendo en Europa, pero que empezó a hacerse en México, bueno, en la Nueva España, pero que tuvo muchísimo éxito, tanto que duraron bastante tiempo haciendo estas ilustraciones. Las reformas litúrgicas y musicales de la Contrarreforma dieron la oportunidad de producir representaciones graduales a gran escala, o bien libros de coro, ya bastante entrado el siglo XVII. Esta imagen corresponde a un libro del coro de la Catedral de Puebla. El libro era un instrumento para la enseñanza, así también como un adorno visual para el oficio. Y la música en la vida espiritual del México colonial tenía una gran importancia. Desde finales del siglo XVI, el coro de la catedral asumió, tanto en España como en México, una vida litúrgica propia comparable a la del monasterio, haciendo gala de objetos monacales como los textos ilustrados. En mayo de 1600, el Cabildo encarga a Luis Lagarto terminar la ilustración para los nuevos libros corales, especificando el tamaño y la cantidad de oro que debería emplearse en la letra inicial de cada página, que se llama la letra capitular. Es un trabajo que tomó 11 años terminarlo. Y justo en esta letra capitular, Lagarto dejó correr libremente su sentido de la fantasía y pintó exquisiteces de carácter grotesco renacentista, así como vestigios del bestiario medieval, incluso monstruos con cuernos que servían como remate final en los extremos superior e inferior, estos que vemos a la izquierda, y grifos en parejas que sostienen a los querubines con alas de murciélago. Los pasajes figurativos y el tratamiento en general recuerdan las ilustraciones del Renacimiento italiano, en tanto que el campo rectangular dorado y las flores cuidadosamente pintadas son del estilo decorativo flamenco de manuscritos precisamente. Eran unos libros, son unos libros que se encuentran en la Catedral de Puebla, verdaderamente unas joyas. Uno de los objetos más interesantes de la vida de los conventos coloniales fueron los escudos o insignias devotas que las monjas superioras de las órdenes Jerónima y Concepcionista llevaban sobre el pecho. Servían para diferenciar el hábito de cada orden y subordinar la fisonomía de la portadora a un concepto teológico. Y esta práctica fue establecida a principios del siglo XVII. Al borde de esta pieza, que es un escudo justamente, está pintado en azul sobre bases de oro con querubines y decorados lineales esgrafiados. Y es posible que los hermanos Lagarto
hayan colaborado en este escudo, que está, por cierto, en el Museo de Arte de Filadelfia. Vean qué maravilla. Es un estilo flamenco el que utilizan en este pequeño escudo. A partir de la segunda década del siglo XVII, dominó el estilo barroco en gran parte del arte occidental. En la Nueva España, este estilo, que deriva del manierismo tan apreciado en México, se acomodó de manera muy especial, ya que los criollos querían afianzar su propia personalidad americana distinta de la europea. Deseaban mostrar con orgullo tanto la riqueza de su país como su fervor y su piedad, encontrando en la exuberancia y en la libertad de las formas barrocas su mejor aliado. Así que el barroco adquirió tonos y modos muy propios que concordaban con ese espíritu de su tiempo y de su estilo. Entonces, esa es la razón por la que el barroco colonial es muy diferente al barroco, el colonial mexicano muy diferente al barroco que encontramos en Europa y en otros lugares, en España y en otros lugares de Europa. Y en esta época llegan nuevos artistas, como es el caso de Sebastián López de Arteaga, hijo de un platero. Él es sevillano, era sevillano, ahí realizó su formación, llegó a México alrededor de 1635, probablemente como integrante del séquito del Marqués de Cadereyta, ya que pintó el retrato del arzobispo Manso y Zúñiga, que se separó de su puesto ese mismo año. López de Arteaga fue notario, aunque al parecer solo honorífico, del Santo Oficio de la Inquisición aquí en la Nueva España. Se conservan pocas pinturas suyas debido a su corta vida, ya que no alcanzó los 50 años. En sus primeras obras encontramos que aún se mueve dentro del ámbito de esa serenidad clásica, como podemos ver en esta imagen, bastante italianizante, una imagen muy luminosa que predominaba en la Nueva España antes del estilo caravallesco, que luego también va a surgir en la Nueva España. Esta obra de La Madonna y el Niño está en el Museo Nacional de Arte, pero aun cuando sí tiene un claroscuro mucho más audaz que la obra renacentista, sigue ese formato clásico. Con el arribo de López de Arteaga a México, así como con la llegada de obras de otros artistas como Zurbarán, por ejemplo, varias de las cuales se conservan aún en México, se introduce en la Nueva España la Escuela Tenebrista Española, muy inspirada por Caravaggio. Esta escuela que gusta de los fuertes contrastes de luz y sombra y del realismo, del naturalismo como recurso de expresión. Y a partir de este cuadro presenta en sus obras un gran cambio. Reacciona contra la pintura anterior, asimila el contraste de luz y sombra, el claroscuro, la severidad de Caravaggio o de otros artistas, por ejemplo, como José de Rivera el Españoleto, que seguramente conoció en España, o el propio Zurbarán. Esto causó sensación y da inicio en México a la primera etapa del barroco, que se caracterizó por su vigor y por su fuerza. Discípulos de Sebastián López de Arteaga fueron José Juárez, Pedro Ramírez y Baltasar de Echave y Rioja. Cuando vemos una obra como esta de López de Arteaga, pues de inmediato recordamos esta magnífica
claro, guardadas las proporciones, de Caravaggio con el mismo tema, la incredulidad de Santo Tomás, ese tema en donde Tomás tiene que tocar la herida de Jesús para devolverle la fe porque él no creía que Jesús había resucitado. José Juárez, que fue un alumno de López de Arteaga, fue hijo de Luis Juárez, que fue su primer maestro y estuvo activo desde principios de la década de 1640. José Juárez realizó diversos encargos para el convento franciscano de la Ciudad de México y esta obra es una de sus más coloridas y enérgicas. Representa el momento en que San Francisco, arrodillado y con una expresión de anhelo en el rostro, toma en brazos al niño Jesús que con toda confianza le entrega a su madre. La Virgen viste una túnica rosa y un manto azul ceñido al pecho con un suntuoso broche. La tosquedad del hábito del santo y su cuerpo demacrado contrastan con la riqueza de los brillantes y vaporosos mantos que visten los miembros de la corte celestial. Estos numerosos y graciosos ángeles del cuadro constituyen un vibrante marco para la escena central. Y vemos por ahí flores esparcidas en el suelo que evocan un recurso compositivo también empleado, por cierto, recordemos, por el artista español Francisco de Zurbarán, y que sirven para subrayar la presencia de ese pequeñín que es el donante y que está en la parte inferior de la obra, un poquito abajo de esos querubines en donde recarga sus pies la Virgen. Este niño fue retratado con mucho esmero por José Juárez, como podemos apreciar en esa fina pincelada de su traje de seda, sostiene un pergamino con la inscripción que dice: a mi amado padre Alonso Gómez. Cabe mencionar que en 1657 Alonso Gómez fue testigo de un contrato de arrendamiento de una casa que pertenecía al conde de Santiago y que estaba ubicada en la calle de San Agustín y que fue alquilada por el pintor José Juárez, lo que se ha llevado a conjeturar que es posible que hubiera una amistad entre estas dos personas y que de ahí haya surgido justamente el que el pequeñín fuera el comitente de la obra. Otra obra de José Juárez es esta Epifanía, y es una historia muy interesante acerca del cuadro y acerca del pintor, porque, como les digo, uno de sus maestros fue justamente Arteaga, pero también él adquiere un estilo que los historiadores y los críticos de arte consideran que es muy el estilo de Zurbarán, y que entonces es posible que él hubiera hecho un viaje a Sevilla al principio de su carrera, porque la relación tan estrecha entre sus obras y las de Francisco de Zurbarán no se puede explicar con base en los trabajos que el pintor sevillano envió a México, ni por la mediación de López de Arteaga, pero cuyo estilo es diferente al de su colega sevillano. Y estos investigadores consideran que es difícil imaginar cómo José Juárez pudo haber pintado obras como esta sin un conocimiento directo de los lienzos de Zurbarán de la década de 1630. Y es que Francisco de Zurbarán tiene esta obra de la Adoración de los Reyes, que, como les digo, algunos críticos, algunos estudiosos piensan que de ella se inspira este artista para José Juárez para hacer su versión.
Sin embargo, hay que señalar que no hay documentación que constate que José Juárez hizo ningún viaje a ningún lado. Así que es muy probable que el artista fuera muy dotado, que fuera muy talentoso y que solamente requirió ver el grabado de la obra para poder hacer su versión de la adoración de los reyes. Y esta obra nos lleva a otro interesante pintor que es hijo de Baltasar de Echave y nieto de Baltasar de Echave Orio, que es Baltasar de Echave y Rioja. Es posible que a la muerte de su padre, él siguiera su formación justamente con José Juárez por esa decidida influencia de Zurbarán que se puede apreciar en esta obra. Esta adoración de los reyes es uno de los escasos ejemplos notables de la pintura colonial mexicana que está fuera de México. Es de interés no solo por su relación con la composición de Juárez, que ahorita veremos, nos dicen mucho más acerca del desarrollo del estilo barroco en México. Echave ha invertido, aquí vamos a ver, vean que invierte la figura del grupo central de la composición de su maestro, mantiene a la derecha al rey mago con turbante, cuyo codo flexionado provoca por una ilusión de óptica que el ojo del espectador se dirija hacia el interior de la escena. Claramente vemos que hay cierto parecido a la obra, pero también encontramos que Baltasar de Echave y Rioja pues estaba en la búsqueda de su propio estilo. Y vaya que encuentra su estilo, él hace este lienzo que es muy interesante, está imbuido en un fuerte sentido de teatralidad y dramatismo. Aquí encontramos ya esa influencia caravallista. Fue realizado en 1665 y representa a Cristo camino de ser enterrado, según lo relatan los evangelistas, es decir, el momento en que un pequeño grupo de seguidores de Jesús baja su cuerpo sin vida de la cruz y lo prepara para su viaje al sepulcro. Este grupo en cuestión incluye a José de Arimatea, que había obtenido el permiso de Pilatos para bajar a Cristo de la cruz y enterrarlo. Y también está Nicodemo, quien lleva mirra y ungüentos para envolver el cuerpo en su sudario de lino de acuerdo con la tradición judía. Y en el extremo a nuestra derecha, la Virgen María con los brazos abiertos, expresando con su rostro el sufrimiento por la muerte de su hijo. A su lado, María Magdalena junta sus manos como un signo de aflicción. Está en el Monal también esta obra de gran formato, óleo sobre lienzo, que es realmente una obra magnífica de Echave y Rioja. Pero también podemos encontrar obras de este artista en la sacristía de la Catedral de Puebla. Vean esa monumentalidad en la obra de Echave y Rioja que se puede ver en esta sacristía. Hacia finales del siglo XVII, el movimiento tenebrista disminuyó y aumentó la influencia de artistas como Rubens, del cual llegaron grabados a la Nueva España que enriquecían los talleres. Y los artistas tomaron esos modelos y los sumaron a su propia tradición, y así surge una pintura muy especial, con un dibujo fuerte, colorido, cálido, luminoso, una composición compleja con un toque ya más localista.
Dentro de todos estos sobresalen los talleres de Juan Correa y Cristóbal de Villalpando, que trabajaron para satisfacer las demandas de la Nueva España y aún también llegaron a exportar a otras partes de América. Luego destacarán poco tiempo después los hermanos Rodríguez Juárez. Esta obra es un documento importantísimo, un documento visual de la vista de la Plaza Mayor de la Ciudad de México hacia 1695, realizada justo por Cristóbal de Villalpando. Es importante mencionar que en 1687 se promulgaron las nuevas ordenanzas de arte de la pintura. Se fijaron las reglas técnicas y administrativas, así como las limitantes de los pintores y los decoradores. Y fíjense, para obtener el título de maestro pintor, se exigía que el candidato supiera preparar lienzos, tablas y láminas, que conociera el dibujo y los colores, que pintara bien los escorzos, las sombras, los medios tonos, los rostros, los cuerpos desnudos, la luz, la perspectiva, la arquitectura, flores, paisajes, animales, frutas y verduras. Ya hasta parecía anuncio. Es decir, que fueran excelentes en el trabajo que hacían. En cuanto a Cristóbal de Villalpando, y bueno, y con Juan Correa, como les he dicho, son considerados los más representativos del periodo barroco mexicano. Villalpando nació en la Ciudad de México, aunque no se tiene certeza si realizó su formación con José Juárez o con Antonio Rodríguez. Sin embargo, es evidente que su estilo es bastante semejante al de Baltasar de Chávez y Rioja, especialmente en la gran libertad de línea, en su pincelada expresiva, así como la ejecución de las figuras. Cristóbal de Villalpando murió después de casi 40 años de actividad. Dejó una de las más abundantes, sensuales, imaginativas y vitales obras producidas en la Nueva España, pero también una de las más irregulares en calidad debido a la gran demanda que tenía. En esta imagen nos muestra a Santa Catalina con uno de sus atributos, que es la espada. A diferencia de la mayoría de las representaciones en las que generalmente encontramos la rueda de su martirio. Esta obra está en la colección Andrés Blaisten. Me da oportunidad de hablar de esta colección. Esta colección se puede ver a través de Internet. Es un museo virtual, pongámoslo así. Pueden ingresar a su página, buscarla como colección Andrés Blaisten o colección Blaisten, y aparecerá la página de este museo, en donde se encuentran todas las piezas documentadas. Generalmente son piezas de pintores mexicanos, de novohispanos y posteriores. Es muy interesante ese museo. Encontramos esta otra obra, está en el Museo Regional de Guadalupe en Zacatecas, en donde Villalpando ha reunido a dos visionarios, San Juan Evangelista y la Madre María de Jesús de Agreda, una monja concepcionista española, escritora de mediados del siglo XVII. San Juan Evangelista es retratado como un hombre de edad avanzada, y como estas dos personas han legado descripciones de ciudades ideales, tanto en el Apocalipsis de parte del apóstol como la ciudad mística de Dios de la monja concepcionista, el artista ha pintado al fondo una visión de la Jerusalén celestial. En lo alto, la Virgen del Apocalipsis, en el momento
de la Asunción siendo recibida por la Trinidad. La obra muestra fuerza y elegancia en sus figuras, con esos expresivos rostros, las manos, las posturas, la gracia de los arcángeles y querubines, ese tratamiento que pone en los pliegues de los ropajes, esa paleta de colores vivos, son composiciones muy hábiles con una libertad de pincelada. Pero al mismo tiempo podemos apreciar la debilidad que tenía en el dibujo, es decir, con una anatomía defectuosa, se ve que esto que comentaba hace rato es podemos encontrar obra extraordinaria y otra que es más irregular. Un cuadro interesante que también está ahí en Zacatecas es esta obra que simboliza la redención de los pecados del género humano, así como la devoción a Cristo y a la Virgen María, lo que se expresa a través de la presencia de San Cristóbal y San Jacinto o por los medallones que se encuentran en el fuste de la cruz. El árbol de la vida emula el momento en que Adán y Eva son expulsados del paraíso. Probablemente una fuente para hacer esta alegoría se tomó de San Ambrosio, quien menciona la muerte viene del árbol y la vida de la cruz. La escena se puede dividir en 3 planos. En la parte inferior del lienzo se observan los vicios y pecados. En la parte del medio de la composición encontramos a Adán y Eva, y en el plano superior se distinguen los arcángeles, la Santísima Trinidad y los santos devotos de Cristo y de la Virgen María. Es una obra muy interesante. Con estas obras que ya estamos viendo en este momento, ya llevan un sabor localista. Ya no son realmente de influencia española. Ya están en la búsqueda de una pintura más de la Nueva España. Estos pintores ya son totalmente novohispanos y entonces buscan ya un estilo más local. Una obra de Villalpando que se ha considerado como la mejor pintura virreinal es esta, en donde aparece el patrono dominico, Santo Domingo, rodeado de las 3 virtudes teologales: la esperanza, la fe y la caridad, que están representadas por voluptuosas mujeres en lujosos atuendos de lustrosas sedas en tonos rojo, blanco y verde. Van seguidas por sus potencias, que son ejércitos de mujeres ataviadas con los mismos colores, todas rodeando al santo, quien recibe en los labios un delgadito chorrito de leche del pecho de la Virgen. La escena es observada por angelitos regordetes sentados en esas pachonas nubes. Bueno, se ven mejor los contingentes en rojo y en verde que están uno a cada lado, pero los que vemos hacia la profundidad son esas mujeres que van vestidas de blanco, una manera muy original para este tipo de representación. El otro artista fundamental en este periodo es Juan Correa. De acuerdo con el historiador Manuel Toussaint, la obra de Juan Correa está documentada entre 1675 y 1739, con una producción bastante amplia y variada. Él fue muy apreciado en la sociedad de la Nueva España y consiguió un gran triunfo artístico. Algunos historiadores consideran que pudo haberse formado con Antonio Rodríguez por la influencia en las figuras y la idealización de los rostros
en obras como esta de la expulsión de Adán y Eva, cuya representación es única entre las pinturas sobre lienzo conocidas hasta la fecha. Y vaya que sí, observemos detenidamente. La figura elegante del arcángel Miguel se encuentra delante de las puertas de cristal del paraíso. Su atuendo está inspirado en un traje militar romano que concuerda con su papel de capitán de los ejércitos celestiales. Adán y Eva, arrodillados, cubiertos con atuendos de pieles, y sobre estos las hojas de parra con las que ellos se habían cubierto cuando fueron conscientes de su desnudez. Y a la izquierda pende del árbol el fruto prohibido y la serpiente se enrolla en el tronco. Bueno, varias anotaciones sobre la pintura. Esa puerta de cristal que es insólita y esos personajes de Adán y Eva que solamente en obras de la Nueva España podemos encontrarlos cubiertos con pieles y encima de las pieles esas hojas de parra. Nos da una idea de que no se atrevían entonces estos pintores a hacer los desnudos. Otra obra de Juan Correa es esta en donde el tema está tomado del Apocalipsis de San Juan, en el que se menciona a la Virgen vestida de sol y la luna debajo de sus pies con una corona de 12 estrellas. Se menciona también al dragón con 7 cabezas, siendo combatido, y derrotado por el arcángel Miguel y sus ángeles. Juan Correa se apega al texto bíblico, variando únicamente el color del dragón y presentando a San Miguel tocando el ala derecha a la Virgen y no en lucha como lo indica el texto de San Juan. Es muy posible que el pintor se haya apoyado en un grabado para la realización del lienzo. Otras obras realizadas por Juan Correa son biombos. Este tipo de biombos que fueron muy comunes en la pintura de la Nueva España son estos biombos que llegaban de Japón, ¿no? De Oriente, y que aquí se empezaron a realizar, se empezaron a hacer con estos paneles de madera, y Juan Correa es uno de los artistas que tiene varios biombos. Este está en el Museo de Somaya de la Ciudad de México y representa las cuatro partes del mundo, los 4 continentes que se conocían hasta el momento. Es una imagen muy bella que hace Juan Correa. Otro es este de las artes liberales y los 4 elementos que realiza hacia 1670. Es un, es un óleo sobre lienzo, pero pegado en la madera, que se encuentra en el Museo Franz Mayer, aquí en la Ciudad de México. También tomado seguramente de algún modelo europeo. En esta época, otros artistas buscaban un estilo más en consonancia con sus contemporáneos europeos, aunque como una escuela nacional diferente. Para el último tercio del siglo XVII, los pintores habían elaborado en toda Europa lo que podría llamarse un barroco tardío internacional. Era una combinación de estilos clasicista y barroco que anteriormente habían competido entre sí. Por ejemplo, Esteban Murillo en España y Luca Giordano en Italia. En México, este estilo está representado en una forma un tanto ingenua por el prolífico sacerdote y pintor mestizo Nicolás Rodríguez Juárez, y con un nivel más complejo por su hermano Juan Rodríguez Juárez,
y el discípulo de ambos, José de Ibarra. De Nicolás Rodríguez Juárez es esta obra, por ejemplo, de San Francisco bautizando a un indio. Es un óleo sobre tela de gran formato que está en el Museo de Arte de Denver. Y en esta otra obra nos representa a Santa Rosalía. Esta obra también está en la colección Andrés Blaiste. Santa Rosalía es una santa anacoreta con una corona de flores que está recibiendo al niño Jesús de la Virgen María en medio de una corte celestial. La pintura está sobre un soporte de lámina de cobre y eso le confiere una mayor luminosidad en su cromatismo, y el estilo de estos pintores es, como podemos observar, más localista. Son escenas con un sabor ya novohispano, aunque todavía con algunos guiños europeos. Y esto también es algo importante porque también es en la Nueva España donde vamos a encontrar con mayor facilidad óleos sobre lámina de cobre. Varios de estos artistas utilizaban este soporte como para sus pinturas, como medio para sus pinturas. En cuanto a su hermano Juan Rodríguez Juárez, él recibió sus primeras enseñanzas pictóricas de su padre Antonio Rodríguez y es considerado uno de los artistas pioneros de la primera mitad del siglo XVIII y uno de los pintores novohispanos que en la última década del XVII tuvieron conciencia y difundieron el estilo de nacionalidad o nacionalismo, digamos, ¿no? Se ocupó de temas de carácter religioso y social, así como del género del retrato, donde se destacó. En palabras de José Bernardo Cuoto, autor de Diálogos sobre la historia de la pintura en México, sus obras plasman el carácter de un sentimiento profundo, de estilo riguroso, que conserva la dignidad artística del siglo XVII, lo cual contrasta con el color brillante y la suave factura del siglo XVIII. En este autorretrato, su rostro afilado y severo reafirma su expresión con esa mirada altiva que denota seguridad. La larga cabellera se pierde con el fondo oscuro y su vestimenta demuestra su posición social. Porta una casaca de color azul ribeteada por un hilo ocre que se complementa con el pañuelo blanco que lleva atado en el cuello. Es magnífico, del primer autorretrato, diría yo, que se hace en la Nueva España. Otra tabla de él es esta, en donde trata el pasaje bíblico en el que Jesús enseñando en una sinagoga en sábado, vio a una mujer enferma y tras llamarla le dijo que la sanaría. Entonces el jefe de la sinagoga señaló a los presentes la falta cometida por curar en sábado, a lo que Jesús le respondió: cualquiera de vosotros no suelta del pesebre su buey o su asno en sábado y lo lleva a brevar. Al centro de la composición observamos la imagen de Jesús, quien mira con benevolencia a una mujer que está arrodillada a su derecha y lo observa con agradecimiento, mientras un perrito, símbolo de la lealtad, se recarga en las piernas de ella. Jesús, vistiendo de rojo, color de la sangre que derramaría por los pecados de los hombres, y azul, que refiere el amor celestial, la justicia, la nobleza y la lealtad. Juan Rodríguez Juárez fue un artista polifacético que se destacó además como pintor de retablos y pequeñas obras devocionales como esta magnífica del Entierro de Cristo, una obra que nos muestra ese color brillante, ese modelado vigoroso que son muy característicos de la primera fase de su carrera. Es una composición que deriva de un grabado flamenco, pero que el pintor ha alterado para aumentar el impacto del cuerpo semidesnudo de Cristo,
que se presenta como es el foco de la oración y de la meditación. Y la firma del artista está inscrita en la tumba, lo que señala su devoción. Vemos aquí en esta parte su firma. Pero vean es un óleo y oro sobre cobre, es de un formato muy pequeño, casi 26 centímetros por 20, es pequeñísimo, pero se encuentra en la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Esta obra es una de las escasas imágenes con valor artístico que se conservan en torno a la estancia y gestión del segundo duque de Linares, que vemos aquí retratado, en territorio novohispano. Además de tratarse del retrato de cuerpo entero más antiguo que se conoce de un virrey laico, su calidad le ha conferido un lugar destacado dentro de la historia del arte en México. Desde el primer comentario sobre la pintura, escrito en 1861 por José Bernardo Cuoto, hasta la década de los años 80 del siglo XX, autores como Agustín Velázquez Chávez, Manuel Toussaint o Elisa Vargas Lugo han mencionado esta obra por su pertenencia a un acervo como un ejemplo sobresaliente de la producción de Rodríguez Juárez o del género del retrato en el repertorio virreinal. Y es que la obra tiene tal cantidad de detalles que nos perdemos prácticamente al estarla observando. Un discípulo en sus primeros años de Juan Correa fue José de Ibarra, que junto Juan Rodríguez Juárez, una de las figuras más destacadas, como ya vimos, del siglo XVIII, fue seguidor de la renovación artística impulsada por estos hermanos Rodríguez Juárez, en cuyo taller también colaboró. Ibarra cultivó en su obra un lenguaje de modernidad pictórica con fuertes influencias italianas y francesas, que sería el antecedente directo de la obra de Miguel Cabrera, cuya fama lo eclipsó en la posteridad, ya que el Ibarra gozó entre sus contemporáneos como artífice del pincel, pero cuando aparece Miguel Cabrera se borra la figura de Ibarra. Este retrato no es autorretrato, es un retrato que hace un retrato de José Ibarra que hace Miguel Rudecindo Contreras y que está ahí en el Munal y que nos da una idea de cómo fue este pintor. Pero es importante encontrar, por ejemplo, este dibujo previo que realizó el artista para el frontispicio del escudo de armas de México. Fue realizado alrededor de 1743 y está incluido en el libro de Paula Mues. Es el primer bosquejo que se tiene de una pintura de ese periodo. José de Ibarra también hizo obras como esta, por ejemplo, que se encuentra en la Pinacoteca La Profesa, una Inmaculada del Apocalipsis. Bueno, recordemos que la imagen de la Virgen del Apocalipsis sirvió pues, para que posteriormente se realizara la de la Inmaculada. Es una bellísima imagen con un trabajo muy elaborado que nos presenta el artista y que está en la Pinacoteca de la Profesa, una pinacoteca sensacional ahí en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero también tiene obras que están en otras partes de América, como esta que está en Guatemala, que fue un encargo ex profeso para la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Esta es la señora del Monte Carmelo de Guatemala. Y entonces sigue pues toda esa
fisonomía, toda esa iconografía que pertenece a estas entidades religiosas de Guatemala, pero que encontramos el sabor novohispano en la factura de los rostros, sobre todo ya no es ese estilo europeo, sino más bien ya es el estilo totalmente novohispano. Y también encontramos de su pincel en el Museo del Virreinato de Guadalupe en Zacatecas una de las pocas obras que se conoce con retratos de donante. Aquí los corregidores de Zacatecas, José Juaristi y María Dionisia Fernández de Lis, están ubicados a los lados del santo de su devoción, San José con Cristo Niño cargando la cruz y ambos coronados. Es interesante conocer la moda en los estratos sociales altos de la Nueva España en las figuras de los corregidores. Y una inscripción con los nombres de estos retratados era común en la pintura barroca novohispana y que continuó por mucho tiempo todavía en el siglo XIX. Finalmente, vamos a conocer a Miguel Cabrera, Miguel Mateo Maldonado y Cabrera, que nació en la ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca, y que se desconoce prácticamente todo de su infancia y juventud hasta 1739, fecha en que contrae matrimonio con doña Ana María Solano en la Ciudad de México. A la muerte de Ibarra en 1756, Cabrera tomó su lugar como el pintor más importante de su tiempo y en él recayó la dirección de la academia que habían fundado los hermanos Rodríguez Juárez, convirtiéndose en el eje de otros artistas como José de Alcibar y José de Páez. Una obra importantísima en el corpus de Cabrera es este único retrato que hay de Sor Juana Inés de la Cruz, que se encuentra ahí en el Museo Nacional de Historia y que es famosísimo. Bueno, pues es un retrato de Miguel Cabrera. En 1751, el artista fue comisionado por el abad y cabildo del Santuario de Guadalupe para que dictaminara si la imagen de la Virgen era o no obra de industria humana. Cabrera encabezó un equipo que reunía a los pintores más reconocidos de la época: José de Ibarra, Juan Patricio Morlete Ruiz, Francisco Antonio Vallejo, José de Alcibar y Manuel Osorio. El dictamen de Cabrera, acompañado de la opinión de los demás pintores, fue impreso en la Ciudad de México en 1756, mismo año en que fue realizado este lienzo, que seguramente está tomado de una de las 3 copias realizadas en 1752 por el propio Cabrera. La obra respeta en todo al modelo original, incluyendo los 129 rayos que rodean a la Virgen. El cuadro se encuentra integrado al retablo del crucero del lado del Evangelio, dedicado a la guadalupana en el Templo de San Francisco Javier, en el Museo Nacional del Virreinato, ahí en Tepoztlán, Estado de México. En 1756, Miguel Cabrera realizó una serie de obras relacionadas con la vida y obra de San Ignacio de Loyola. Las piezas originales se concibieron para decorar los espacios de la Casa Profesa de México. La primera de las obras, que es esta que vemos aquí, muestra el nacimiento de Íñigo López de Loyola, ocurrido probablemente el 23 de octubre de 1491, y quien después se convertiría en San Ignacio de Loyola, fundador de una de las más grandes congregaciones religiosas, la Compañía de Jesús. En la escena principal se puede observar una cama adornada con dosel, mantas de brocado rojo y dorado, y acostada la madre amamantando al recién nacido Íñigo.
Frente a ellos se encuentra de pie el padre que observa la escena. Completan esta imagen 3 mujeres, una de pie al pie de la cama y otras 2 reclinadas. Detrás de ellas un reloj y a la izquierda un brasero con carbón. En la parte derecha del óleo hay 2 escenas secundarias, o sea, a nuestra izquierda. Arriba aparece San Ignacio con talar oscuro entre nubes y abajo un personaje de pie con sotana, capa y báculo, y a su izquierda una mujer arrodillada. Actualmente esta obra y las que hizo con este fin están en Tepoztlán y en el Museo Nacional del Virreinato. En otra de la serie, plasma en el centro de la composición a la Virgen con el niño, ambos bendiciendo a los miembros de la Compañía de Jesús, mientras que el manto de María es sostenido por los arcángeles Miguel, vestido como guerrero, porque se considera un guerrero y en especial como el jefe de la milicia celeste, y Gabriel, que sostiene con su mano izquierda la vara de azucenas como símbolo de pureza y castidad. Hincados y divididos en 2 grupos aparecen los jesuitas. A la izquierda se encuentra San Ignacio de Loyola, fundador de la compañía, y a la derecha San Francisco Javier, santo al que está dedicado la iglesia del Colegio Jesuita de Tepoztlán. A lo largo del siglo XVIII, se pusieron de moda en el virreinato de la Nueva España una serie de retratos familiares que representaban el fruto de las relaciones entre blancos, indígenas y africanos, en los que se clasificaba la población ordenadamente y según su procedencia. A principios del siglo XVIII, la llegada de la Ilustración a las Américas provocó un crecido interés sobre el tema. A causa de la ansia de clasificar el mundo, promovían los intelectuales europeos esta serie de estudios. Por ejemplo, este de la unión de personas de todas clases en América, que era una oportunidad para identificar los diferentes rasgos de cada grupo étnico y el resultado de su fusión en una sola persona. Así, con el fin de ilustrar todas estas mezclas, se popularizaron en México una serie de pinturas que se llamaron de castas, en las cuales se identificaban las diferentes clases de mestizo y su tipo de descendencia al juntarse con personas de sangre diferente. Y una de estas series la realizó justamente Miguel Cabrera hacia 1763 y actualmente está en el Museo de las Américas, que se encuentra en Madrid. Aunque en un principio todas las castas se representaban como iguales, las clases altas pronto convirtieron estos retratos en una herramienta con la que denigrar las relaciones interraciales, mostrando una progresiva decadencia económica conforme se descendía del español blanco al esclavo negro. Así los artistas pasaron a representar las primeras fases de esta supuesta evolución como familias de clase acomodada. Los hombres vestían elegantes trajes a la europea, mientras que sus mujeres llevaban ricos atuendos bordados que denotaban su posición social. Además, esta élite pertenecía a la administración o al empresariado, ocupaciones exclusivas de la clase o de la casta dominante. Según se bajaba por la galería de retratos, no solo el color de la piel se oscurecía, sino que también las perspectivas económicas. Los estamentos más humildes realizaban trabajos manuales como artesanos y malvivían a base de vender ropa o comida por la calle. Su atuendo acusaba también esta degeneración, pues las últimas familias de cada serie vestían prácticamente harapos. Pero este tipo de retrato fueron inmensamente populares en la época.
exportándose a España y a toda Europa. Al contrario que la dividida sociedad de Norteamérica, en las colonias del sur abundaban el mestizaje, lo que producía una población mixta que resultaba exótica a ojos ajenos. Y pese a que las pinturas de castas intentaban mostrar una sociedad perfectamente jerarquizada, la realidad era que en aquellos tiempos el estatus y la influencia de cada familia dependían más de sus medios económicos que del color de su piel, ya que siempre se podía sobornar a algún eclesiástico o funcionario para que alguien con sangre india o negra entrase a formar parte de la élite social a través de escuelas exclusivas y cargos. En definitiva, es un claro reflejo de una sociedad dinámica y en constante cambio. En 1781, por iniciativa de Jerónimo Antonio Gil, tallador mayor de la Real Casa de Moneda, se presentó al virrey Martín de Mayorga la iniciativa de crear una academia para la enseñanza de las bellas artes. Así, en 1783, Carlos III, rey de España, expidió la cédula real para la creación de la Real Academia de San Carlos. El 4 de noviembre de 1785 se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de cursos y abrió sus puertas la Real Academia de San Carlos, que se ubicó en principio en el edificio de la Real Casa de Moneda. Años después, en 1791, se traslada a su ubicación definitiva, que fue el Hospital del Amor de Dios. Pero la Academia de San Carlos ya es otra historia. Pues con esta imagen terminamos nuestra clase del día de hoy, que espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, y espero si hay comentarios.